le voy a dar paso a nuestro siguiente invitado, que es Antonio Caracuel, nuestro experto abogado, que nos va a hablar de esto y de mucho más. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido, feliz años a todo el equipo y a todos los telespectadores de Hola Andalucía que nos ven en toda Andalucía. Pues nervioso ¿Sí? Con la carta a los Reyes preparado, tanto mis hijas como yo. Claro que vamos a sí. ir esta tarde a dársela a los pajes reales. Pues espero que se cumplan vuestros deseos y que sean fieles también a esa carta que vais a entregar. Antonio, el derecho a jugar está incluido entre los derechos de la infancia. Eso sin duda ya indica la importancia que tiene el juego para que los niños se desarrollen felices, para que se hagan unos adultos sanos, ¿no? Es correcto. Ahí luego iremos hablando de los distintos normativas a nivel autonómico, estatal, internacional, pero desde el año 1989 existe una Convención de los Derechos del Niño, Sí. en cuyo artículo 31 pues, reconoce que los Estados partes, que estamos hablando que este convenio internacional ha sido ratificado por cerca de 200 países, casi todos los de todo el mundo, aunque muchos de ellos no se cumplan estos derechos del niño, dicen que reconocen el derecho del niño al descanso y al esparcimiento, al juego y las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. Es decir, que es un derecho, llamémosle, y que esto luego se plasma en nuestra Constitución como un derecho fundamental, puesto que hacemos este convenio internacional, pues lo hacemos al firmarlo y ser ratificado por España, pues como normativa interna, con lo cual es de obligado cumplimiento. Los niños tienen que estudiar, tienen que formarse, pero siempre teniendo en cuenta un periodo de tiempo para su juego, para la cultura, para leer y para esparcirse, por supuesto que sí. Fíjate que se equipara con el descanso, ¿no? Y con otros, bueno, derechos que quizá tenemos más claros, pero que le da la importancia al juego. Pero, ¿qué otros derechos se recogen, Antonio? ¿Cuáles son? Si hablamos de los derechos de la infancia, ¿qué otros, por ejemplo, podríamos estar hablando? Bueno, pues muchos de ellos de los que voy a decir ahora viene recogido en este convenio internacional que tiene 54 artículos, la mayor parte de ellos dedicados a los derechos que son considerados derechos fundamentales y para todos nosotros pues lo vamos a ver como muy normal, pero a mí me gustaría que hiciéramos un trabajo de reflexión y que pensemos en otros países donde lo que voy a comentar ahora ya no el derecho al juego y al descanso, sino el derecho a que los niños no estén separados de sus padres, a que exista la reunificación familiar. Esto pues no existe, a la libertad de expresión también para los niños y para sus padres. Luego hablaremos cómo nuestro defensor del pueblo cómo interpreta todos estos derechos, el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de pensamiento, el tener derecho a una educación adecuada, y la educación adecuada pues que pueden ser que sean elegidas por sus padres y no por el Estado. Aquí podemos encontrarnos, abro un paréntesis, pues con la ley, la última ley orgánica de educación, la 11, que está recurrida ante el Tribunal Constitucional, puesto que los hijos dejan de ser hijos y pasan a ser cosas y a ser tuteladas por el Estado más que por los padres. Es decir, ni se escucha a los hijos ni a sus padres, que son sus representantes legales. Protección contra los malos tratos. Cuando hablamos malos tratos a la mujer, ¿cuántos hijos hay también que sufren malos tratos y que todavía por su falta de formación no tenemos conocimiento de ello? Protección en caso de acogida o de adopción. Hay una ley ya lo hablamos en un momento dado, aquí en España muy protectora para los menores, protección a los niños con discapacidad, servicios sanitarios, prestaciones sociales, es decir, que estamos hablando muchos y muchos derechos que lo vemos como normales, porque los tenemos los adultos aquí en nuestro país, pero que no están en otros sitios. Protección a la minoría, protección contra el consumo y el tráfico de drogas, es decir, una protección total que están recogidas por todas nuestras leyes. Y así podíamos seguir hasta, ya te digo, hasta los 54 artículos que recogen
esta convención mundial, esta convención de derechos del niño aprobado por las Naciones Unidas en el año 1989. Pues sí, efectivamente, Antonio, muchos de ellos nos parecen, bueno, lógicos, ¿no? De sentido común. Y estamos hablando de una convención de derechos a nivel mundial, pero si nos ceñimos a nuestra comunidad autónoma, ¿hay una ley andaluza de los derechos de la infancia? Si vamos de abajo hacia arriba, pues sí, tenemos una ley andaluza, sí tenemos en concreto una ley del año, la ley 1/1998, de 20 de abril, de protección al menor. Fíjate que el año 1998, ¿por qué? Porque a nivel estatal se aprobó ya una ley orgánica de protección del menor en el año 1996. Fíjate, 98 en Andalucía, 96. Es verdad que a nivel estatal estas leyes orgánicas se han visto modificadas, ampliadas en el año 2015. Pero 98 en Andalucía, 96 a nivel estatal. ¿Por qué? Porque la Asamblea General de la ONU en el año 1989 pues aprobó lo que acabamos de hablar, el convenio de los derechos, la Convención de los Derechos del Niño. Fíjate que es en cascada. En el año 89, en el año es aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ya digo, cerca de 200 países lo han ratificado. En el año 90 se aprueba, en el año 96 se aprueba la primera ley orgánica, y en el año 98 se aprueba la ley andaluza al efecto. Es decir, que estamos muy perfectos, y todo que hemos hablado y muchas veces, que es nuestra Constitución española, como en nuestra Constitución española se recogen todos estos derechos de los menores. Es decir, y el respeto a los derechos internacionales, como es el artículo 31. Es decir, nuestra Constitución española protege fundamentalmente a los menores a través de todos estos derechos. Y Antonio, claro, porque al final pues son también derechos, como venimos diciendo, muy lógicos, muy de proteger a los niños y niñas que son, bueno, menores, dependientes de alguna manera, pero ¿quién vela por el cumplimiento de los derechos? Porque a veces son muy amplios, ¿no? Muy genéricos. ¿Cómo se puede asegurar, cómo nos aseguramos de que se cumplan? Bueno, en primer lugar, estamos hablando de la Fiscalía. Cuando hablamos en España tenemos la imagen del fiscal, tenemos la imagen del fiscal, como vemos en las películas anglosajonas, del acusador. Y el fiscal no, el fiscal, la función de la Fiscalía es la protección de la legalidad. Y dentro, por eso, en asuntos penales, y acusa, pero cuando estamos hablando de la protección de la legalidad, pues también interviene para proteger a los menores. Es decir, todo lo relacionado con los menores tiene que ser tratado y velado, tiene un representante que es la Fiscalía. Entonces, un primer punto donde se puede denunciar una vulneración de los derechos de un menor, pues estamos hablando que es la Fiscalía. En segundo lugar, el defensor del pueblo. Por supuesto que está. A mí me gusta mucho, que he leído últimamente en cuanto al defensor del pueblo español, cuando habla de los derechos del menor como la protección integral de los hijos. Pero con una frase muy curiosa, es decir, viene a decir de tratar, también por la Convención, de tratar a los niños como sujetos actores, es decir, de defender los derechos de los niños, pero contando con los niños. Claro. Esta frase es muy bonita, es decir, no solamente de que son menores de edad, dependen de sus padres, pero hay que defenderlos contando con ellos. Y puede decir, bueno, un niño de 1 año, de 2, de 5, de 7, de 10, no se le puede escuchar. Pero también se le escucha por la práctica judicial que tenemos en problemas familiares, en problemas de divorcio. Quién va a tener la guardia y custodia de los hijos, para el régimen de visitas y demás. A los menores no se les escucha, pero sí, a partir de 12 años. Fíjate, se entiende con esta edad de 12 años una madurez en los niños para que se les escuche también. Y esto, pues, se le escucha en procedimientos civiles, y también se les va a escuchar, por supuesto, cuando son atentados sus propios derechos, atenta contra sus propios derechos. Entonces, fíjate que he hablado de la Fiscalía para defenderlo, he hablado del defensor del pueblo, y también a nivel internacional existe un comité de los derechos del niño. Estamos hablando de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que tiene sus delegaciones en todos los países que lo han ratificado.
Con lo cual, sí se puede denunciar. Los propios niños, que existe un teléfono para cuando son agredidos, lo mismo que existen para las mujeres, y también a nivel institucional en todas estas instituciones que te acabo de comentar. Oye, pues qué bueno, yo desconocía que había ese teléfono incluso para los niños, o sea que maravilloso también dar este servicio informativo para nuestros telespectadores. Y Antonio, ya sabes que a mí me encanta ver cómo comparar, ¿no?, cómo está España con respecto al resto de países en el ámbito internacional. Tenemos diferencias, ¿estamos bien? ¿Cómo se valora, ¿no? ¿Se cumplen los derechos de la infancia mejor, con mayor garantía en España que en otros países? ¿Podemos estar orgullosos? En España sí, en este aspecto, como he comentado hace breves momentos, esta Convención Internacional de los Derechos del Niño del año 1989 la aprobamos, y desde el momento que la aprobamos la hicimos propia. Luego la hemos desarrollado mediante una ley orgánica. Para aquello, aunque ya lo hemos reiterado varias veces, las leyes orgánicas son aquellas leyes que defienden los derechos fundamentales de las personas, los recogidos entre los artículos 14 y el 29 de nuestra Constitución española, y lo mismo para los adultos como para los niños. Es decir, la protección que se le da a nuestros menores en nuestro país sí que está siendo, sí que es que equiparada internacionalmente al nivel de los países de nuestro entorno, de la Unión Europea y de los países civilizados. El cumplimiento también, una cosa es el que se haya aprobado, en nuestro texto legislativo así lo lleva, y el cumplimiento también, salvo excepciones. Salvo excepciones, que también lo he comentado anteriormente, cuando existe un Estado muy intervencionista, como parece que está ocurriendo con este gobierno. Es un gobierno muy intervencionista, en los cuales pues tampoco dejan ni a los menores ni a sus representantes legales, e intentan intervenir legislando. Por eso está en el Tribunal Constitucional, por eso el interés del Estado, del gobierno, de controlar el Tribunal Constitucional, porque empezando, que ya se nos ha olvidado, por esta ley orgánica de educación, la LOMCE, que va recibiendo muchos nombres, como la que hemos comentado, de la ley trans, de que se pueda a los menores, fíjate que lo hablábamos, los menores de 14 años que puedan también decidir su sexo dependiendo del Estado, pero no de su familia, como y otra serie de leyes pues que están interviniendo de forma indirecta en la capacidad de decisión de los propios menores y de sus representantes legales. Este es si acaso, el punto negativo que puedan tener en nuestra legislación interna. Bueno, siempre hay puntos de mejora. Muchos, ¿no, Antonio? Y este ha sido el primer tema que hemos abordado 2023 con Antonio Coracuel, los derechos de la infancia. No podíamos hacerlo en un mejor día que hoy, 4 de enero, en la víspera de la Noche de Reyes, pero hablaremos de muchos más. Antonio, aquí estaremos contigo cada miércoles a la 1 de la tarde en tu sección para hablar de esto y de los temas que tú quieras. Perfecto, así lo iremos viendo, porque como se ha demostrado desde el inicio de esta andadura con Hola Andalucía, pues la verdad que no han faltado temas de actualidad. No ha faltado ningún tema de actualidad, y hay muchísimo. Ahora lo único que nos cabe es lo que, como comenzaba, lo que es en este programa dedicado a los niños, pensando en ellos, y que todos saquemos al niño que tenemos en nuestro interior y acompañar a nuestros hijos en esta velada que hay hoy, mañana y pasado, estas 72 horas que nos quedan. Muchas gracias y feliz año a todos. Antonio, que no me resisto yo a preguntarte antes de despedirte, que nos vamos a ir a publicidad unos minutitos y vamos a seguir hablando de juguetes, de juegos, y tenemos invitados muy interesantes, así que yo le animo a todo el mundo a que se quede, que no se vaya hasta las 2:30, como siempre, como cada día. Pero ¿cómo te preparas tú para la Noche de Reyes? Porque luego también veremos cómo se preparan algunos mayores y algunos pequeños, que hemos salido a la calle a preguntarles, pero no me quiero resistir también a que nos cuentes cómo preparas tú la Noche de Reyes. Mira, se me ha olvidado un detalle. Yo tengo 2 hijas pequeñas. Muy rápido, Antonio, porque nos vamos a publicidad. Muy bien, una de ellas ha pedido un coche teledirigido, nada machista ni nada feminista, y otra una muñeca. Hoy, esta tarde, vamos a ir
vamos a ir, desembarcan los Reyes en Puerto Banús, vamos a ir a recibirlo y luego vamos a ir a llevar las cartas a los pajes también a la barriada del Ángel, todo esto en el día de hoy, y mañana, por supuesto, roscón de Reyes. También claro que sí, Antonio. Que siempre compramos, ¿no? Te mando un besazo muy fuerte, que paséis muy buen día. Nosotros es que nos tenemos que ir a publicidad, que viene pisando fuerte, y volvemos enseguida. No se vayan, seguimos aquí en Hola Andalucía. Feliz día, hasta luego.